Estamos aquí, Jon Reguefol, que es el coordinador de innovación culinaria de Basque Culinary Center, y yo mismo, José María Icega, el director general. Y bueno, la verdad que con la presentación y las reflexiones que ha compartido Pedro, yo creo que enganchamos perfectamente, ¿no? Nosotros vamos a intentar dar un paso más y bajar las reflexiones un poco más a la cocina. De hecho, estamos hablando desde la cocina, una de las cocinas de innovación de Basque Culinary Center, que está ubicado en nuestro centro de investigación, donde trabajamos bueno, pues proyectos con empresas, con emprendedores, porque todas las tendencias que luego vamos a explicar un poco más detalle son tendencias que estamos trabajando o bien en desarrollo de producto con empresas del sector, o bien trabajando con emprendedores en los procesos de innovación o de aceleración de las startups. Y bueno, yo creo que son, muchas ya las ha esbozado Pedro, pues, o sea, así que perfecto, nosotros las continuaremos, las desarrollaremos un poco más. Yo diría, para entender también desde dónde hablamos nosotros y qué es lo que hace Basque Culinary Center, como pone en la pantalla, nuestra visión holística, 360 grados de la gastronomía, creo que es nuestro mayor diferencial, ¿no? Entender la gastronomía no solo como la alta cocina o la restauración gastronómica, sino como una cadena de valor que va desde del producto, la transformación, todo el sector de la hospitalidad y llegando hasta el turismo, ¿no? Y desde esa mirada holística, pues desarrollamos diferentes actividades, desde un grado universitario, 8 másters, en el centro tecnológico investigamos sobre sensorialidad, salud, sostenibilidad, innovamos con empresas, aceleramos startups y de alguna forma ese es como nuestro ámbito de actividad. También como contexto, porque como vamos a llegar a los platos y a la cocina, antes quería un poco compartir un ejercicio que hicimos allá por el mes de mayo, junio, y que se presentó el mes de junio, que fue reflexionar, bueno, pues qué escenarios iba a abrir la COVID-19, ¿no? De alguna forma, el Basque Culinary Center es un centro muy aplicado y donde dedicamos mucho tiempo a la cocina y a la innovación culinaria, pero también quisimos hacer una reflexión de, bueno, qué escenarios se van a abrir mirando al futuro, ¿no? Y pensando que también yo creo que la pandemia muchas veces nos ha obligado a reflexionar y acelerar cambios que sabíamos que estaban ahí, que había problemas que estaban ahí y que debíamos de afrontar. Entonces, desde ese punto de vista, tomando un modelo de los 4 futuros de Jim Dator, desarrollamos estos 4 escenarios, que solamente voy a esbozar para que veáis que muchas de las tendencias están también conceptualizadas y muchas de las tendencias culinarias y platos que vamos a presentar, bueno, superficialmente porque tenemos poco tiempo, están esbozadas también en esos escenarios. Y al final estaban como conceptualizados un escenario de continuación, ¿no? Aquí no ha pasado nada, nos vamos a recuperar rápidamente y todo será igual que antes. Imaginaros que esto lo decíamos en junio. Otro escenario era orden y control. Después de un periodo complejo, bueno, mantengamos la calma, sigamos adelante. Un tercero era fallo sistémico, colapso. Y el cuarto, también un escenario de transformación, de lecciones aprendidas y evolución. Y seguramente ninguno de estos 4 escenarios se materializa 100%, sino, como veremos, lo que estamos viendo que está ocurriendo, pues puede tomar elementos de cada uno de escenarios diferentes, ¿no? Y me gustaría solamente esbozar algunas cosas para luego ya pasar a las tendencias culinarias. En el escenario de continuación, esto de aquí no ha pasado nada, bueno, de alguna forma, si veíamos que en la cadena de valor gastroalimentaria iba a haber un aumento de la digitalización y se preveía una aceleración de tendencias del consumidor consciente, Pedro lo acaba de comentar ahora mismo, también el convenience, como el ready to eat, y también es verdad que incluso la restauración gastronómica en ese proceso de continuación, pues el takeaway, el delivery,
pues son cosas que han ocurrido y que se están consolidando. Y también hemos visto esta idea de continuación, de recuperar el tiempo perdido, como en estos meses de julio, agosto, septiembre también ha estado presente y diríamos hasta nos ha pasado mala factura y ahora estamos seguramente asumiendo ciertas consecuencias, ¿no? Pero eso era algunos elementos que de alguna forma visualizábamos en ese escenario de continuación y todo lo que eso traía. Un segundo escenario era, bueno, mantener la calma, orden, control, seguir adelante, y eso en la cadena de valor gastroalimentaria, bueno, pues sí que visualizábamos que traía, le llamamos patriotismo industrial, porque sí es verdad que ha sido muy llamativo en este proceso cómo hemos ido a lo local, a lo de aquí, a nuestros productores, a nuestras empresas, sabiendo que, bueno, pues también la globalización ha supuesto algunos elementos mejorables, pero tiene unos grandes beneficios para el desarrollo del mundo, pero bueno, eso ha ocurrido, ¿no? Ampliación de ayudas gubernamentales, verdaderamente esto presentado en junio y ahora viéndolos de octubre, pues estamos viendo cómo eso ha ido ocurriendo, cómo hemos ido también dentro de este escenario reforzando esta idea de lo tradicional y ese equilibrio entre seguridad, confianza con lo cercano y a la vez buscando el precio y, por supuesto, continuando también la digitalización, pues buscando una trazabilidad y las nuevas experiencias para el consumidor. Eso sería en este segundo escenario. En el escenario de colapso, que bueno, verdaderamente es un poco como dramático decirlo así, pero sí es verdad que igual ahora lo vemos más positivo, pero en pleno confinamiento pues había una sensación de que todo era más complejo y había cierto colapso. Hemos visto incluso procesos de dificultades en el sector primario. Estamos viendo ahora en ciertos sectores vinculados con el turismo y el viaje, pues dificultades empresariales de pequeñas y medianas empresas, y es por eso que es tan importante el apoyo de la Administración y de los fondos públicos para que ese tejido de valor que nos hacía referentes mundiales no desaparezca o por lo menos se mantenga el máximo posible, y creo que se están dando pasos en ese camino. Yo no diría que se ha materializado una desconfianza masiva, pero sí ha habido, y en estos meses anteriores, un estado de ansiedad en el consumidor. Y pasando ya al último escenario, pues quizás es un escenario que todos ahora mismo estamos situados ahí, ¿no? De cómo reformulamos estrategias, reformulamos un pensamiento intergeneracional también, generamos equipos multidisciplinares que nos permitan abordar nuevas estrategias para un futuro más inclusivo, más sostenible, ¿no? Y por aquí yo creo que está claro que un eje de trabajo es la sostenibilidad, la biodiversidad, y también hay un auge de la producción y consumo de lo local, que yo creo que se está reforzando y consolidando. También, como Pedro lo decía, y nosotros ahora lo vamos a explicar un poco más, el despilfarro alimentario, el consumo creciente bueno, ético diría yo, vinculados con proteínas alternativas, con flexitarianismo, y también el hazlo tú mismo, ¿no? Esa cultura maker. Claro que la cocina es como obvio, cocinar es hacerlo uno mismo, y creo que la pandemia nos ha enseñado también el poder de la cocina, no solo para una alimentación saludable, sino para tener unos ambientes sociales, familiares, más sólidos. Pero el hazlo tú mismo también llega a otros ámbitos que ahora vamos a explicar, ¿no? Y para continuar un poco con esta explicación y en este contexto de transformación, John va a profundizar un poco más en 5 tendencias que son las que en un ámbito u otro estamos trabajando en Basque Culinary Center. Pues muchas gracias, José Mari. Muchas gracias, Juan, por habernos invitado aquí a esta jornada de hoy. Pues, como ha dicho José Mari, vamos a explicar, a lo mejor bajar un poco más a tierra unas cuantas diferentes tendencias que vemos últimamente que
llevamos tal vez unos años viendo y creemos que van a ser parte del futuro, ¿no?, en la gastronomía. Arrancamos directamente con lo que ya hemos hablado, proteínas alternativas. Obviamente yo creo que muchos de nosotros hemos visto las típicas hamburguesas, ¿no? Hamburguesas vegetales, pero que en detalle y casi exactamente replica esa textura, el sabor y hasta la sensación de comerte una hamburguesa normal, más tradicional de carne. Y muchas de estas proteínas alternativas van en esa línea, ¿no? Intentando replicar un poco lo que es comerse una carne más tradicional, que puede ser una carne de vaca o de cerdo o de pollo o cualquier cosa, ¿no? Pero muchas de estas proteínas vemos que están intentando replicar en alguna manera. Luego hay también otras alternativas. Hemos visto en los últimos años bastante en crecimiento los insectos también como proteína alternativa, aunque igual es un poco difícil la aceptación por los consumidores en cuanto a los insectos, sobre todo en algunas partes del mundo. Y ahí esa aceptación es mucho mayor en cuanto a las proteínas, tal vez en base de guisantes o de proteína de soja, etcétera, ¿no? Como bien dijo Pedro antes, estas proteínas, hay muchas diferentes fuentes para estas proteínas. Pueden ser cultivadas en laboratorio, pueden ser microalgas o hongos, pueden ser también productos de fermentación o, en algunos casos, imprimidas por impresoras 3D o extrusión en húmedo. Aquí hoy os quiero presentar un plato que nosotros servimos actualmente en el menú en nuestro restaurante L'Ave en el centro de San Sebastián. Es nuestro restaurante abierto al público y usamos una proteína vegetal que se llama Eura, que, como he dicho antes, replica casi exactamente lo que es un pollo, ¿no? Una carne de pollo a nivel textura y también a nivel sabor. Y esto nos puede servir a nosotros cocineros hasta como una herramienta creativa bastante interesante, porque teniendo un producto que es tan parecido al producto original, podemos basarnos en platos tradicionales. En este caso nos hemos basado en un plato tradicional griego que se llama gyro y simplemente en este caso sustituyendo la proteína vegetal por lo que normalmente sería el pollo. Y esto entonces es nuestros gyros de Eura que servimos en L'Ave. Y es interesante también porque muchos de nuestros comensales comentan que es imposible decir la diferencia, si esto es pollo de verdad o es una proteína vegetal. Pasamos a la segunda tendencia, las fermentaciones, que ya llevamos unos cuantos años, sobre todo en restauración, con las fermentaciones, ¿no? Vemos que es una tendencia grande, ha sido durante estos años, pero lo interesante ahora es que vemos que está entrando en los hogares con mucha potencia. Mucha gente me comenta que están haciendo sus pruebas, ¿no? Con masa madre o kimchi o yogures o kombuchas en las casas. Y por eso vemos como un transferimiento de estas técnicas desde el sector más de restauración a los hogares, que puede ser bastante interesantes. Estas técnicas no son técnicas modernas, no son técnicas contemporáneas, sino son técnicas ancestrales y provienen de todo el mundo, de diferentes culturas gastronómicas. Lo que podemos hacer hoy en día para hacer algo diferente, ¿no? Es buscar aplicaciones innovadoras de estas técnicas, usar la técnica, pero también innovar tal vez con el ingrediente a cual
aplicamos esta técnica, ¿no? Los objetivos con las fermentaciones pueden ser de cambiar sabor a nuestro alimento, de cambiar la textura, de cambiar el perfil nutricional también y en algunos casos simplemente de hacer algo sorprendente o algo inesperado en nuestras elaboraciones, en nuestros platos. Diría que es una tendencia en clave de sabores, de salud también, de un poco de curiosidad cultural, ¿no? Y una vuelta a los orígenes, porque, como he comentado, son técnicas ancestrales, pero que podemos renovar un poco hoy en día, ¿no? Como ejemplo, he traído lo que es una kombucha. La kombucha es una fermentación mixta. Dentro de las diferentes técnicas de fermentaciones, ¿no? Tenemos ejemplos como la fermentación alcohólica, como pan, cerveza, vino, fermentaciones lácticas, como puede ser queso, yogur, acética, como el vinagre. Y aquí tenemos una fermentación mixta, que es la kombucha. Aquí vemos lo que se llama el SCOBY, o madre de kombucha, que es una matriz de celulosa donde viven en simbiosis levaduras y bacterias. Estas levaduras y bacterias que viven aquí dentro, esta celulosa está creada por las mismas bacterias, van consumiendo el azúcar que tenemos en el líquido. Tradicionalmente este líquido sería un té negro con azúcar, pero podemos usar casi cualquier líquido con azúcar para fermentar. Y lo que hacen las levaduras y bacterias es que consumen el azúcar y crean alcohol, por un lado, pero niveles muy, muy bajos de alcohol, no es una bebida alcohólica, y crean acidez. Después de unos 5 o 10 días tenemos una bebida refrescante y con una acidez bastante interesante. Cuando queremos crear una nueva kombucha, lo que tenemos que hacer es coger la madre, esta película de celulosa, lo ponemos en nuevo líquido con azúcares y hacemos lo que se llama backsloping, es coger un poco del líquido ya fermentado y lo ponemos en la nueva kombucha. Lo dejamos unos 5 o 10 días para fermentarlo, ¿no? Lo interesante aquí dentro de la tendencia de fermentaciones y kombucha es que lo vemos en todos niveles. Lo vemos a nivel casero, experimentos en casa, lo vemos en el lineal de los supermercados también y lo vemos en empresas que elaboran kombuchas como si fueran vinos de alta gama, vinos espumosos de alta gama. Así que es muy interesante esta tendencia. Pasamos a la tercera tendencia, que llamamos producto. Lo hemos mencionado un poco antes también. Aquí en el Basque Culinary Center estamos trabajando en algunos proyectos también que van en la línea de recuperación y revalorización de variedades locales de Euskadi, locales y tradicionales, que tal vez han caído un poco en desuso o que ya no se cultivan mucho, han sido sustituidos por otras variedades con a lo mejor un mayor rendimiento, variedades más estandarizadas, ¿no? Pero nosotros, a través de una valorización gastronómica, ¿no? Buscando el valor que tiene cada variedad, ¿no? Que puede ser a nivel organoléptico, puede ser a nivel también nutricional, intentar un poco reinsertar estas variedades en las cadenas de valor, ¿no? Y esto es un poco nuestra manera de buscar aumentar un poco la biodiversidad, que no comemos todos siempre las mismas variedades, ¿no? Sino que vamos impulsando un poco a través de la gastronomía el consumo de diferentes variedades, ¿no? Porque en esta tendencia, justo como comentó también José María antes, vemos cadenas de valor más cortas, venta directa tal vez del productor al consumidor,
y los consumidores van buscando, ¿no? Buscando un poco historias, el storytelling, van buscando también conocer al productor de estas variedades, ¿no? De estos productos. Pasamos a la cuarta tendencia. Esto es, son las enzimas. Es una investigación aplicada que llevamos ahora mismo aquí en el Basque Culinary Center. Y es interesante porque es algo que ha pasado antes en la historia más moderna de la gastronomía, que vemos que técnicas o ingredientes que normalmente se usan en la industria alimentaria se transfiere y se quedan como elementos o técnicas que nosotros luego usamos en las cocinas profesionales, ¿no? Ha pasado con la máquina a vacío en los años 90 y la cocción a baja temperatura. Ha pasado también a finales de los años 90 con los diferentes texturizantes, tal vez, o diferentes maquinaria de extrusión como sifones, etc. Y lo mismo un poco ha pasado aquí. Las enzimas bastante usadas en la industria alimentaria para facilitar algunos procesos, para transformar alimentos. Estamos investigando su aplicabilidad y lo que podemos generar en una cocina profesional con estos productos, ¿no? Como ejemplo, aquí hoy he creado un plato basando la técnica en las enzimas que se llaman amilasas. Es un plato podemos decir, de upcycling, de reciclaje de algunos ingredientes. El ingrediente principal en este caso sería el pan viejo. Y por lo cual el plato se llama pan con pan. A través de la aplicación de enzimas al pan viejo, vamos obteniendo dos productos diferentes. Esto es, podemos llamarlo los pozos del pan, que serían la fibra, las proteínas, etc. Y por el otro lado tenemos un líquido dulce que es prácticamente las enzimas que han convertido los almidones en azúcares, con lo cual pero es bastante líquido. A través de una reducción obtenemos algo que se podría llamar más una melasa, tal vez. Aquí tenemos dos tipos diferentes, dos colores diferentes de un pan más oscuro y de un pan más claro. Y ya tiene la textura de un almíbar, de un sirope bastante denso y está lleno de azúcares. Para el plato, entonces, hemos usado, por un lado, los pozos del pan para hacer un brioche común y corriente, pero con la adición de estos pozos dentro de la masa del brioche. Por el otro lado, esta reducción, esta agua dulce que hemos hecho, las dos diferentes reducciones, hemos creado una salsa de caramelo con esta miel de pan, podríamos decir, y mantequilla. Y vamos a agregar también un poco de esta melaza o miel. Luego tenemos un glaseado basado en también un producto de upcycling, que es el suero de mantequilla. Cuando hacemos una mantequilla casera, lo que nos sobra por un lado suele ser el suero. Haciendo una reducción de ese suero y combinándolo con azúcar, tenemos un glaseado para nuestro brioche. Vamos acabando este plato con el mismo suero de mantequilla de antes, pero reducido hasta que no se quede nada de humedad, ¿no? Totalmente seco, caramelizado, es prácticamente la lactosa del suero de mantequilla caramelizado. Y acabamos con un crujiente hecho también con los mismos pozos del pan viejo. Y aquí tenemos nuestro plato, pan con pan. Y pasamos a la última tendencia,
que obviamente tal vez la más obvia, ¿no? O la que siempre nos preguntan mucho, ¿cómo va a ser el futuro de la restauración, ¿no? O de las cocinas? ¿Qué tipo de tecnología vamos a ver? Lo que hemos visto últimamente es también un flujo de tecnologías, de maquinarias tal vez, de las cocinas profesionales hacia las cocinas de hogares, ¿no? Hoy en día es bastante común ver equipamiento o maquinaria que hace 10 años solamente se veían en cocinas profesionales. Circuladores para mantener temperaturas muy exactas, cocciones a baja temperatura, envasadoras, Thermomix, etcétera, etcétera. Ese por un lado que vemos que el nivel de maquinaria en los hogares está subiendo un poco, ¿no? Tomando esa inspiración de las cocinas profesionales. Por el otro lado, en las cocinas profesionales lo que sobre todo vemos es la digitalización. Generando procesos más controlables, tal vez más estandarizados dentro de las cocinas, pero al mismo tiempo también vemos avances, obviamente, en la tecnología, en maquinaria, como pueden ser los hornos súper rápidos que combinan convección con inducción y microondas, etcétera, etcétera. Así que ahí vemos diferentes líneas. Y luego lo típico, la pregunta, ¿no? ¿Van a ser los robots a servirnos en un futuro en las cocinas? Y creemos que eso igual es una visión un poco demasiado futurista. Obviamente vamos a tener un apoyo de maquinaria más avanzada para el futuro, pero nosotros creemos que eso va a ser en sinergia con personas. En algunos casos podemos ver cocinas totalmente automatizadas y tal vez eso sería más probable en el sector más de fast food, mientras en restaurantes de autor o de alta gastronomía creemos que al final las personas van a ser los que gestionan todo y van a seguir habiendo chefs dentro de las cocinas, en los restaurantes, obviamente, pero con ese apoyo, sobre todo tal vez en esas tareas muy repetitivas, para también ayudarnos un poco a algunas problemáticas que siempre hemos tenido nosotros en el sector de restauración, que pueden ser las condiciones de trabajo. Ahí podemos apoyarnos mucho, creo yo, en la robótica o el nivel de maquinaria que podemos tener para el futuro.